Buenos días. Primero que todo, muchas gracias a Rocol por este evento. Es una gran idea y esperamos que sea la primera de muchas reuniones de usuarios. Bueno, yo quiero hoy hablarles de lo que ha sido para nosotros un año de trabajo con el RideSac X7. Ha sido un proceso que hemos llevado a cabo desde el inicio y los quiero caminar alrededor de lo que ha sido la toma de la decisión y la primera experiencia con este equipo. Entonces, para contextualizarlos un poquito, yo vengo de la Clínica del Rosario en Medellín. Es una entidad fundada hace más de 50 años por la comunidad de las Hermanas Dominicas de la Presentación. Es una entidad sin ánimo de lucro. El servicio de radioterapia abrió sus puertas alrededor del 2012 con la idea de brindar una atención integral al paciente oncológico. La infraestructura clínica inicial, se construyeron 2 búnkeres y se instaló un Siemens Artist en uno de ellos, braquiterapia de alta tasa, un simulador exclusivo para el servicio de radioterapia, sistema de planificación OnCentra versión 4, Mosaic como OIS, y todo lo que es dosimetría estaba basado en IVA. Por parte del recurso humano, contábamos desde el principio con un oncólogo radioterápico, obviamente, un físico médico, 2 tecnólogos en radioterapia, una enfermera, después tuvo apoyo de un auxiliar de enfermería y un asistente en la parte de la secretaria. Entonces, este es el panorama en el 2012-2013 con el que se inicia el trabajo en la clínica. A principios del 2015, las directivas previendo un aumento en el volumen asistencial contratan adicionalmente a otro físico médico y a otro tecnólogo en radioterapia. Entonces, a finales del 2017, la clínica decide además invertir en un nuevo acelerador lineal. Se conforma un grupo de asesoría técnica interno que estaba hecho por el oncólogo radioterápico, física médica, el jefe de ingeniería e infraestructura y un gestor de proyectos. Y la tarea que se nos da es hacer un estudio sobre cuál podía ser la dirección que debía tomar la clínica pensando en esta segunda máquina y en esta segunda inversión. Entonces, a pesar de que éramos un grupo, yo creo que cada cual hizo su tarea a su manera, y les voy a mostrar más o menos cómo fue mi línea de pensamiento cuando debí abordar esta pregunta. Entonces, lo primero que hice fue irme a la literatura, irme a lo que ya empezaba a ser cierto tipo de evidencia, al menos dosimétrica, sobre lo que el mercado ofrecía. Y no es un secreto pues que la tomoterapia está ofreciendo unos tipos de distribuciones de dosis que eran completamente interesantes comparados con otras modalidades de radioterapia con rayos X. Entonces, no voy a irme mucho en este tema porque de esto van a haber otras presentaciones, pero prácticamente el consenso es que en casos complejos, cabeza y cuello, próstata, hay una clara ventaja dosimétrica en cuanto a uniformidad en el target y en cuanto a dosis más bajas en nosogramento de riesgo. Sin embargo, pues uno no puede tomar una decisión de estas basado solo en publicaciones. Entonces, el siguiente paso fue referenciarme, ¿cierto? Quería hacerlo con gente que conociera y me conociera, gente que tuviera conmigo un trato personal, que pudieran decir su experiencia en el oficio, en el día a día. Y estas 4 personas, por cosas de la vida, eran usuarios de tomoterapia y habían sido personas con las que a lo largo de mi carrera he trabajado. El primero arriba es el doctor Kay Schubert, que es físico médico del Hospital Universitario de Heidelberg. Ya ellos son usuarios de una segunda tomoterapia. Yitka Konchekova, que es física médica del Hospital Universitario de la primera Facultad de Medicina de la Universidad Carolina de Praga. Julián y María Vidal, de Unicáncer en Niza. Y posteriormente, Alonso no estaba metido en el grupo inicial, pero cuando lo conocí, pues también quise referenciarme con él porque tiene experiencias únicas. Entonces, me fui con ellos y preguntas concretas. Entonces empecé, fue una interacción que duró varias semanas y varios meses, pero si se las resumo, las preguntas eran de este tipo. ¿La máquina ha cumplido las expectativas que ustedes tenían antes de empezar a trabajar? Entonces, vemos diferentes tipos de respuestas.
Me dice Kai, sí, hacemos muchos casos complejos y casos sencillos también. Me dice Itka lo tomó más por el lado de estamos haciendo 52 fracciones en 10 horas, entonces era claro cuáles eran las expectativas de ella. María me decía, sí, es estable, eficiente y confiable. Bueno, ¿puede la máquina, esta era una pregunta que era muy importante para nosotros, ser la principal máquina de tu departamento? Entonces me decían, sí, si es para tratamientos de IMRT principalmente, sin duda alguna. Me dice Itka, si buscas calidad más que cantidad, es tu opción. Me parece supremamente interesante esa opción. Y prácticamente las otras dos personas estaban de acuerdo con esta opinión. Hablando mucho del tema de qué tan estable es la máquina, me sorprendió que estos usuarios que eran personas que no se conocen de diferentes países, con tecnologías diferentes porque tenían diferentes versiones del Atom, y lo que me decían es similar a lo que encontramos en cualquier tipo de equipo del mercado. ¿Sí? Bueno, hablábamos de la experiencia con el servicio al usuario, me mostraban la necesidad de la importancia de un buen contrato de servicio. Entonces empieza a tomar aquí la decisión un aspecto mucho más práctico y más real, y en mi caso en particular empiezo a inclinarme por la decisión de ir por tomoterapia. Las últimas dos preguntas que les hice y que son muy importantes era ¿qué tan rápido es planear y entregar el tratamiento? Entonces aquí es donde Kai llega y saca una respuesta políticamente correcta, me dice eso depende. Itka me dice que Bolo, que es una de las primeras versiones del sistema de planificación, pues es difícil de manejar, no era muy amigable para el usuario, y lo mismo coincide Marie y Julien. Y bueno, esta pregunta no le llegó a Alonso. Pero entonces aquí sí veía que de pronto hay unos puntos que eran más débiles en esa tecnología. Afortunadamente, cuando la oferta se hace, vemos que hay una actualización total del sistema de planificación, y ahora no teníamos Bolo sino Precision, del cual les voy a hablar más tarde. Les pregunto si hay indicaciones en donde no sea la mejor opción tomoterapia. Kai me dice que inicialmente empezaron a usarlo para el Total Body Radiation, pero si tú tienes mucho volumen de este tipo de tratamientos, pues logísticamente empieza a ser complicado, entonces han ido bajándole ese número de tratamientos. Itka venía de trabajar en radiocirugía, entonces decía que ella extrañaba, digamos, el aspecto estereotáctico de otro tipo de modalidades. Y Alonso me decía algo con el que estoy completamente de acuerdo, es que la tomo puede tratar cualquier cosa, sin embargo va a tener una ventaja más clara en casos complejos. Bueno, en el tema de qué hay que saber antes de montar esto, qué tema es crítico, dos personas coincidieron en que el aire acondicionado a la hora de montar el equipo es fundamental. Sí, es una máquina que es completamente dependiente de la calidad del aire acondicionado, y esto lo tuvimos en cuenta cuando hicimos el diseño de la compra en la clínica. Bueno, entonces para mí, digamos que dosimétricamente hablando y el tipo de tecnología, tomoterapia era una opción muy interesante. Pero surgía la siguiente pregunta. Nosotros trabajamos en un servicio que cuenta con un acelerador Siemens, que cuenta con, ya tiene un Mosaic, tenemos un Centra, tenemos una terapia alta tasa, y si entramos a trabajar con una tomo, pues tendríamos un tercer sistema con un tercer TPS y con un tercer sistema de verificación y registro. Entonces, siendo un servicio relativamente pequeño, es como que tenemos varios servicios corriendo en paralelo. Y una de las ofertas, de las otras ofertas del mercado, tenía como punto muy fuerte que era capaz de decirnos: nosotros le integramos todo el servicio. Nosotros, con un solo sistema de planificación, ponemos a trabajar nuestro acelerador, el Artis, el Siemens adicionalmente, le cambiamos el OIS y le ponemos nuestro OIS, y eso era muy interesante. Desde el punto de vista logístico, eso siempre era una ventaja operativa que por algún momento empezó a dar peso y empezó a ganar la discusión. Y es en ese momento cuando Rocol hace una jugada maestra y nos añade un factor nuevo a la propuesta de ellos, y es que nos decían: bien, nosotros no solamente le vamos a ofrecer el RADEXAC, sino que le vamos a ofrecer
toda una nueva plataforma informática. Y esta plataforma informática está basada en los desarrollos de Ray Search, que me imagino que todos ustedes acá conocen. Prácticamente se trata de reemplazar el OIS por RayCare y de reemplazar el sistema de planificación por RayStation. RayStation te va a servir como único sistema de planificación para el Siemens Artes, la tomoterapia y eventualmente, eso todavía no tenemos listo, pero eventualmente la posibilidad de braquiterapia. Entonces, con esta nueva figura pues, llevamos el reporte, las directivas, y prácticamente la decisión ya no era qué acelerador comprar, sino que era una propuesta de un escalamiento tecnológico importante en la unidad de radioterapia. La mayoría de los miembros del grupo que se conformó para esta decisión votó por esta opción, y esta fue la opción que finalmente adquirimos. Fue muy fuerte, al menos de mi lado, saber que íbamos a trabajar con este sistema. Yo había conocido en Alemania RayStation porque es una tecnología, es un TPS que es relativamente común cuando se trabaja con terapia con protones, y tener la posibilidad de tenerlo en Colombia, tenerlo en Latinoamérica, me pareció fantástico. Entonces ofrece muchísimas cosas que en su momento fueron únicas, como la automatización de procesos a través de profundas opciones de scripting, como la optimización multicriterio, del cual hablaré un poquito al final, y recientemente están muy metidos en el cuento de inteligencia artificial. Entonces todo lo que puede ser contorno de pacientes, planificación computarizada, incluso van a llegar al punto de empezar a trabajar en medidores de calidad que prevén el resultado del cuadro específico de pacientes. Entonces fue muy interesante y nos sedujo esta opción. Empezamos entonces ya la fase de instalación, entrenamiento y licenciamiento, y ya empezamos a aprender cosas, ya empezamos en el camino a ver cosas que me parece importante compartir con ustedes aquí en esta reunión de usuarios. La primera es que desde el punto de vista de física médica, es importante que el físico médico haya visitado instalaciones en donde se trabaje con este tipo de tecnología. ¿Qué me pasó a mí? Yo hice los cursos que hay que hacer, estuve pues en el ATP, hice el proceso cómo se hace, pero cuando fui a montar mi sistema de gerenciamiento de la calidad, cuando fui a montar qué test iba a hacer yo mensualmente, trimestralmente, semestralmente y de qué manera, pues hay muchas recomendaciones, pero uno siempre lo hace optimizando su logística, y me hubiera gustado de pronto no guiarme solamente en lo que la empresa dice, sino en haber visto otras empresas funcionar, o otras clínicas funcionar. Entonces, por ejemplo, ahí fue donde me di cuenta que las mediciones de calidad de gas que hicimos en el ATP servían para confirmar que el láser era el que me habían prometido, pero no me servían como línea de base para las mediciones posteriores y las comparaciones posteriores. Entonces, son un montón de pequeñas cositas que yo creo que si el físico médico antes del ATP visita por unos días y se comparte con uno ciertas experiencias, puede ahorrarse mucho tiempo valioso. Otro aspecto es el tecnólogo en radioterapia. Nosotros en esa tecnología, el tecnólogo es más importante que en cualquier otro tipo de entrega de tratamiento con rayos X, y tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Bucaramanga, que nos recibió a un tecnólogo y nos lo entrenó una semana antes de mandarlo a Madison, donde volvió a entrenarse y después volver acá. Entonces, importantísimo eso, porque es una máquina que tiene un workflow diferente a los otros aceleradores, y si el tecnólogo aprendió con otro tipo de tecnología, va a ser como si empezara de cero. Entonces sí es bueno hacerle una introducción y que él vea clínicamente cómo es que funciona esto. En la fase de licenciamiento, acá en Colombia el licenciamiento de las unidades de rayos X prácticamente es manejado por el ente territorial, ¿sí? Y pues somos 3 tomoterapias en Colombia, en 3 departamentos distintos. Entonces el ente territorial de cada uno de estos departamentos vio estas máquinas por primera vez. Y la lección aquí, la sorpresa, fue que obviamente cuando yo voy a licenciar mi equipo, me piden un montón de pruebas que en tomoterapia no existen. Entonces me dicen, por ejemplo, coincidencia de luz de campo con haz de radiación. Eso no existe en tomoterapia. Entonces,
El aprendizaje acá es que uno debe ser paciente y uno debe tomar una actitud conciliadora. Si aquí obviamente iniciamos con un servicio nuevo y con una máquina nueva y queremos iniciar cuanto antes, pero tómate tu tiempo en explicar qué es esta tecnología y por qué esta prueba no es relevante, pero esta sí. Y lo que hicimos nosotros fue, a la solicitud de licenciamiento, añadir un anexo de 5 páginas en donde prueba por prueba le explicaba por qué esta prueba sí era pertinente, esta no era relevante, esta no aplicaba, y cuál era la homóloga, ¿sí? Tuvimos una muy buena respuesta de la Secretaría de Salud de Antioquia. Cuando vinieron a visitarnos para darnos la licencia, realmente vienen 1 o 2 auditores, estas vinieron 5 porque querían conocer la máquina. Entonces fue muy grato y fue muy fácil, pero es importantísimo. Uno con la autoridad reguladora no pelea, uno habla, uno discute, uno va. Ellos están en un proceso, es una máquina nueva en la región, entonces está en un proceso que es similar al de uno. Bueno, en diciembre de 2018 tratamos nuestro primer paciente. Esta fue la foto, todos encerrados en la consola mientras el paciente cambiaba y no sabía que era el primer paciente, obviamente. Podemos ver aquí gente de Rocol, está el doctor Angulo, gente de Madison que vino a acompañarnos en el Go Live. Y bueno, de ahí para adelante empieza una curva de aprendizaje que es muy importante tener en cuenta y creo que debe ser la motivación de este tipo de eventos. Y como es una tecnología diferente, hay 2 figuras en radioterapia que tienen que llevar esa curva de aprendizaje con mucho enfoque. El primero es el tecnólogo en radioterapia. Él tiene que aprender, tener muy claro los conceptos fundamentales del nuevo workflow de trabajo, ¿sí? Accurate tiene en su máquina una propuesta concreta de cómo usar el equipo, a diferencia de otras tecnologías. Aquí no hay espacio para la creatividad y eso es muy bueno, ¿sí? Entonces tú siempre estás usando el equipo de una manera sugerida y optimizada por el fabricante y es distinta al resto. La correcta inmovilización del paciente es crucial, ¿sí? Uno se pone a ver y le dice, no, es que se están demorando mucho los tratamientos. Bueno, pues, lo ve uno, que la gente a veces dice eso. Y el problema no es que estén demorando mucho los tratamientos, el problema es que como ahora está haciendo tomografía diaria para verificar posición, ahora ves cuando está bien puesto y está mal puesto, ¿sí? Entonces, si el paciente no está en su correcta posición, pues vuelves y entras, vuelves y lo acomodas, vuelves y haces tomografía, y eso es lo que a veces hace más lento el tratamiento, no es el beam time como tal. Y por último, pues una adquisición tomográfica de manera eficiente y eficaz. Por parte del físico médico, hay dos aspectos en donde tiene que trabajar inicialmente bastante. Primero es el nuevo sistema de garantía de la calidad, son nuevas pruebas dosimétricas y cómo montarlas en tu clínica de una manera eficiente. Y lo segundo es la planificación computarizada. Si uno tiene experiencia previa con otros sistemas, entonces muy rápidamente va a hacer buenos planes, pero no necesariamente va a hacer esos planes rápidamente. Entonces, inicialmente un plan de mama nos demoramos 3 horas, hoy en día son 35 minutos. Esa es la curva de aprendizaje que hay que ir llevando. En cuanto al sistema, el TPS, el Precision 2.0, es un sistema de planificación y hoy es al mismo tiempo. Él es el gerente del servidor que maneja la tomoterapia. Es un sistema amigable al usuario, intuitivo y sencillo. La planificación computarizada y en especial la optimización requiere, digamos, una ligera curva de aprendizaje. Este no es un tipo de sistema donde uno pueda dejar una optimización corriendo e irse a almorzar. Es un sistema en donde la mejor analogía que yo encuentro es esta del Carling, en donde hay que ir acompañando la solución y hay que ir modificando la solución para llegar pues a resultados clínicamente relevantes. El beam on time del tratamiento va a depender de un número de parámetros que el usuario va a ir aprendiendo cómo optimizar para mantener esos tiempos mínimos, ¿sí? Esto es un vistazo a lo que es la herramienta. Como pueden ver, como en todo proceso de optimización, hay que configurar una cantidad de parámetros, tanto de las funciones que optimizan el tratamiento como de los parámetros clínicos del colimador y de la camilla.
No me quiero extender mucho en esto, pero y si de pronto a lo largo del día hay alguien que tenga preguntas sobre la convergencia y los tiempos de tratamiento que se logran, es supremamente importante observar estos histogramas de tiempos de hojas abiertas. ¿Sí? Esto es algo que me he dado cuenta que los usuarios usualmente no tienen en cuenta, pero mire, estos tres histogramas son completamente distintos, si los ven aquí, y lo que te dicen son información importantísima sobre tu tiempo de tratamiento y sobre qué tanto puedes esperar de mejorar la solución que tienes actualmente. Entonces es un tema al que le interese y al que le toque, pues estoy dispuesto más tarde a que hablemos y les cuente cómo se pueden beneficiar de esa información. Estos son pues tratamientos normales que hacemos en el día a día. Se habla mucho de si la tomoterapia es un poco más lenta y pues obviamente por el tipo de entrega, el tiempo de entrega va a ser proporcional a la distancia en Y del tumor. Aquí vemos por ejemplo próstatas hechas en 2 minutos. Esta es una mama, esta sí se va por el lado de los 8 minutos. Bueno, entonces ya no me queda mucho tiempo, es una máquina versátil, hemos podido hacer casi cualquier tipo de tratamiento. Para terminar, quería mencionarles, hay un caso muy bonito de un paciente que tenía 2 implantes de próstata, 2 reemplazos de cadera, y era completamente difícil hacer cualquier tipo de planeación sobre este paciente con una tomografía normal, y lo que hicimos fue usar la tomografía de megavoltaje del Radixact como tal y hacer fusión de imágenes con la tomografía original y con resonancia magnética. Y entonces lo que vemos, esta tomografía acá, esta es la imagen corrupta de la tomografía de kilovoltaje, y esta acá a la derecha es la imagen fusionada de la tomografía de megavoltaje que trae el Radixact. Entonces lo tenemos comisionado como tomógrafo, y cuando hay una contingencia o cuando hay un paciente cuyos artefactos no dejan hacer un cálculo de dosis sensato, entonces lo usamos y es una opción completamente viable. Este es un paciente que en otros casos yo creo que hubiéramos remitido a otro lado. Bueno, finalmente, ya para terminar, quiero hablar de recientemente instalamos RayStation y lo pusimos en servicio para tomoterapia. Ha sido una experiencia única trabajar con esto, principalmente, llevamos 7 pacientes, entonces no es mucho lo que les puedo decir en esta reunión, pero principalmente por la opción de la optimización multicriterio. Y la optimización multicriterio, en términos bien sencillos, es que tú vas a dejar que tu sistema optimice un número enorme de planes de tratamiento con diferentes parámetros, y al final vas a decidir entre todos ellos cuál es el que está en el punto medio, que mejor te conviene, que mejor cumple tus expectativas. Entonces el usuario va a tener acá, o tiene acá, unos sliders en donde puede ir cambiando el impacto dosimétrico de cada órgano y va viendo cómo eso afecta a otros. Este tipo de optimización sí es el tipo de optimización donde tú dejas correr el optimizador y vuelves en una hora y ya hay una librería de planes y simplemente decides cuál es la distribución que más te conviene. Y una cosa que es muy relevante para tomoterapia es que a diferencia de Precision, es un sistema en donde tú puedes poner como restricción el beam on time. Entonces tú requieres un tratamiento para este paciente que no pase de 4 minutos y te da esa propuesta. Entonces, si hay preguntas sobre este sistema, también estaré todo el día pues, disponibles. Estamos apenas entrando en la curva de aprendizaje, pero ha sido un placer trabajar con esta tecnología, y yo creo que en la próxima reunión de usuarios va a ser el tema principal que voy a abordar. Entonces, para finalizar, pues después de 306 pacientes tratados, principalmente próstata, dama izquierda, cabeza y cuello, ha sido un sistema que, resolviendo las preguntas que yo hacía al principio, ha cumplido con las expectativas. Puede ser el único LINAC de la unidad y el principal, con unas tasas de falla comparables con las de la industria, con un servicio técnico que ha sido oportuno y acertado, con una planificación computarizada que tiene una curva de aprendizaje que toma varios meses llevar a cabo. No hemos encontrado indicaciones aún en donde no usaríamos la TOM. Y por último, pues volver al tema del aire acondicionado, que sí es un tema fundamental cuando se está logrando la instalación del equipo. Bueno.